Bueno, ¿qué tal, gente? Después de un impasse debido a un lamentable suceso, eh, nada, vamos a continuar eh, con Introducción al Derecho de Agustín Gordillo. Vamos con el capítulo segundo, que por cierto, hoy tuve una discusión con un amigo, que luego de ella dejó de ser mi amigo, eh, entre Gordillo, Zaffaroni y nada. Hay mucha tela para cortar sobre Zaffaroni. Desde el lenguaje exclusivo que utiliza en su tratado, uh, en tiempos de la sangrienta dictadura cívico-militar, eh, donde había chicos que eran arrojados, donde hubieron chicos que eran arrojados al Río de la Plata, eran torturados, eh, hay otra gente que tenía eh, en algunas circunstancias una cápsula de cianuro en la boca, ¿sí? Eh, donde, como decía, creo que Binder, y si no es Binder, Mayer en el prólogo de Introducción al Derecho Procesal Penal de Binder, donde interponer un habeas corpus, eh, cuando uno quería interponer un habeas corpus, era un enano en una cancha de básquet, ¿sí? Eh, nada, el muchacho este era juez. Qué sé yo. Hechos, no palabras. ¿Sí? Y hacemos una comparación entre Gordillo y Zaffaroni. Yo no sé en cuántos idiomas fue traducido Zaffaroni. Lo que sí, Introducción al Derecho, por ejemplo, que estamos leyendo, fue traducido al francés, al inglés y al portugués. ¿Sí? Eh, me decía, no, porque lo que sabe Zaffaroni. Oscar Salvadores sabía 10 veces más que Zaffaroni. Y me quedo corto. Eh, pero no importa. En un rato lo llamaría de las cosas. Lo que sí coinciden con Gordillo, yo, me parece que Agustín fue el primero que lo señaló en la administración, incluido en la administración paralela, coincide en algún punto con eh, Zaffaroni cuanto a, en cuanto al derecho penal subterráneo.
¿sí? La idea es la misma. Pero bueno, este, nada, nos pusimos a discutir de cosas, del gen revolucionario de nuestro presidente. Si hablamos de revoluciones, la revolución comienza por la revolución educativa. Soy muy platónico en ese sentido, y lo considero, más allá de que lo querían todos los libros escritos sobre filosofía, Platón era superior a su discípulo, o fue superior a su discípulo Aristóteles, quien a su vez preparó al imperialista de Alejandro Magno, que desató una guerra por venganza, ¿sí? Eh, una guerra, no. Sí, una guerra. En muchas batallas. Y nada, Platón sostenía que quien actúa mal actúa de esa forma porque no conoce el bien, porque de conocer el bien solo actuaría bien. ¿Sí? Entonces, quienes actúan mal, podemos discutir la vida entera entre el bien y el mal. De hecho, hay una canción de Divididos que el bien y el mal definen por penal. Eh, nada. Eh, Agustín Gordillo ganó el premio Konex, lo que no dice nada, pero sí fue un premio que ganó la bestia, en el buen sentido, de Norberto Polanski, por ejemplo. No dice nada del premio Konex, pero de hecho Binder dijo en una clase, yo el tratado de Zaffaroni no lo entiendo, creo que se lo dije. Eh, que aparte se contradice con los primeros manuales. Pero no importa, vamos a continuar porque puedo estar hablando una hora sobre esto. Y no me gusta dar nombres propios. Pero el premio Conex que ganó Gordillo incluía el derecho penal. Cuando no leí nada sobre derecho penal de Agustín Gordillo, no conozco obra. Y eso que he leído algo de Agustín Gordillo. Hay una entrevista muy interesante que está solo en audio, realizada en España, Agustín Gordillo, que en algún momento la voy a colgar en el canal. Nada. Eh, no habla de derecho, habla de su vida, con el derecho, dentro del derecho, etc. Desde su niñez, su infancia, de acá En realidad él nació en Ascensión, así que era un pueblito perdido, y los padres se vinieron para Avellaneda, para el mercado del abasto, actualmente un lab, ¿sí? Tienen un bar enfrente, y tenía que renegar los domingos o eventualmente los sábados con, con los simpatizantes, tanto de Racing como de Independiente. Pero bueno, no sé por qué no fuimos. Eh, por lo cual, Agustín Gordillo es un negrito del conurbano. Y me encanta. Eh,
No, tantas cosas para decir. Alguna vez escuché, mi alma sabe la verdad, a lo mejor que esté callado. Capítulo segundo, ¿qué es el derecho? 1. Ciencia de problemas. Una primera cuestión es si el derecho consiste o no, y acá hay una nota de pie, primero hay un asterisco y dice, la formulación de la pregunta es falsa, como explicaremos en el capítulo sexto. Hay una nota de pie que dice, nos remitimos al capítulo sexto, ya las notas al pie no se utilizan más, las citas y las notas suelen ir al final de los capítulos porque dificulta la fluidez de la lectura, ¿sí? El texto. Pero bueno, esto fue escrito hace algunos años ya. Yo escribí alguna vez algo de atrevido, en el cual explicaba cómo solo el principio de culpabilidad, cómo el principio de culpabilidad se proyectaba en todos los niveles de la teoría del delito. Y tomé la idea de Rusconi en cuanto él sostuvo en su tesis doctoral, que no viene al caso, que el principio de legalidad no se juega todas las fichas en la tipicidad, ¿sí? También se las juega en el nivel de la antijuricidad, porque él sostenía que no es necesario una fase subjetiva en las causas de justificación. Pero ya nos estamos yendo. Pero que quede claro, ¿vale? Oscar Salvador me caracterizo por la exageración, por eso no quiero ser infinitamente más que Zaffaroni, que durante los vuelos de la muerte ocupaba un cargo de juez. Y quienes combatían a la sangrienta dictadura. Sí, obvio, hay muchas cosas que objetarles, pero en más de una ocasión uno se colocó una cápsula, perdón, de cianuro en la boca, ¿sí? Parecía capturado. Bueno, vamos. Seguimos. La primera cuestión es si el derecho consiste o no. No, les decía, y las notas de pie de página se utilizaban para decir en voz baja lo que no podía colocar arriba, como total nadie las lee. Apenas leen nadie en general, ¿no? En reglas generales. De hecho, consiste o no, una primera cuestión en reglas generales. Y hay una nota de pie de página que dice, son las 3 etapas del pensamiento universal que recomiendo el libro de Alejandro Nieto, amigo de Gordillo, El derecho y al revés. ¿Sí? Primero, que enseña Vilanova, primero Aristóteles y su supuesto de que hay posibilidad de hallar ex ante la naturaleza o esencia de las cosas, que la justicia, la verdad, la belleza, el hombre, y a partir de allí deducir su aplicación al caso particular, método axiomático deductivo o apodíctico deductivo o conceptual deductivo, etc. Segundo, el empirismo de Locke, Hume, etc., en que a través de la repetición de una solución individual en muchos casos concretos que se puede inducir la regla general para luego deducir su aplicación al caso particular. Así Bielsa
decía que el derecho administrativo tenía el método inductivo-deductivo. El tercer gran momento del pensamiento universal, según Vilanova, se inicia con Popper y es el actual, al cual nos remitimos en este primer capítulo. No sería acertado llamarlo, como algunos lo hacen, método hipotético-deductivo, porque la hipótesis es siempre singular en el caso del derecho y no existe lugar a deducción alguna a partir de ella. Y cita la obra de Villanova. No sé si la nota del pie de página porque no, no sé si nos perdemos o yo me pierdo. Muy probable lo segundo. Tomemos partido rápidamente y remitamos al lector a las referencias del capítulo quinto. No se pretende hallar la certeza de la verdadera solución indiscutible de un caso de derecho. Los que no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia. Esto es escrito por Popper. Repito que está bueno. Los que no estén dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia. Y me gustaría hablar del doctor Censura, sí, pero que puede que no conozca la existencia de la lógica dióntica, puede que conozca que existe algo llamado lógica de preferencias, ya que desconozca la lógica proposicional, pero eso sí, no puede desconocer la filosofía analítica. Entonces, no importa. No importa. Bueno, vamos, los que no estén dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia. Popper. No hay reglas. Y hay otra nota al pie, cita, bueno, no voy a ir a las notas. Hay casos individuales y concretos, como dice García de Enterría, cita. Le siguen aquí este autor y otros, cita. La ciencia jurídica ha sido siempre, es y no puede dejar de ser una ciencia de problemas singulares. Repito, la ciencia jurídica ha sido siempre, es y no puede dejar de ser una ciencia de problemas singulares. Funciona con hipótesis o conjeturas a partir de grandes principios o valores. Recuerden lo que hablamos en el video anterior, el hecho es uno solo. El hecho es uno solo. No sé si el solo está bien, es uno, el hecho es uno. Que por cuestiones pedagógicas o por cuestiones se subdivida, ¿no? Cuestiones burocráticas. No importa. Grandes principios y valores. Por eso yo siempre digo, tienen que tener claros los principios. Después van al código, ven que dice el artículo 4322 de la resolución, generalmente resolución no está en un código, del código
sacro digesto ritual de Misiones. Funciona con hipótesis o conjetura a partir de grandes principios laborales, no como deducción, a partir de reglas. Las reglas hay que conocerlas y estudiarlas, pues sistematizan y ordenan la mente. Pero no es con juicios axiomático-deductivos como el derecho es y debe ser aplicado. Hay que aprender a convivir con la incertidumbre creadora, con la angustia de buscar siempre una solución más justa o mejor, que será a su vez constantemente provisional. Repito, hay que aprender a convivir con la incertidumbre creadora, con la angustia de buscar siempre una solución más justa o mejor, que será a su vez constantemente provisional. Recuerda Cardoso que en sus primeros años buscaba la certeza, estaba oprimido y desalentado cuando encontraba que la búsqueda de ella era fútil, pero con el tiempo me he reconciliado con la incertidumbre, porque he crecido hasta verla como inevitable. Sí, anda a explicarle a los clientes lo de la incertidumbre. Las dudas e incertidumbres. He crecido para ver que el proceso en sus más altos niveles no es descubrimiento, sino creación, y que las dudas e incertidumbres, las aspiraciones y los miedos, son parte del trabajo de la mente. Nota al pie. No hay reglas, hay casos. No hay reglas, hay casos. No hay reglas, hay casos. Dicho de otra manera, la única regla es que no hay ninguna regla. La única regla es que no hay ninguna regla. O como dice el mismo Cardoso, después de todo hay pocas reglas. Hay principalmente estándares y grados. Esto es, grandes principios. Repito, grandes principios. Mejor no digo nada. Que el principio de legalidad se inició con el Código de Hammurabi, cosas rarísimas, ¿no? Hace una Revolución Francesa, ¿sí? Se fue gestando y se plasmó en el documento de la Revolución Francesa. No saben dónde está ese que dijo eso. Son los hechos, a la luz de los grandes juicios de valor del derecho, los que dan la solución al caso. Subrayo hechos. A la luz de los grandes principios, de los grandes juicios de valor del derecho, los que dan la solución al caso. ¿Sí? Hechos, grandes juicios de valor o principio, solución del caso.
arranca por los hechos. Conozcan bien los hechos. Conozcan bien los hechos. No le den mucha bolilla a las normas. O sea, sí den bolilla, pero denle más bolilla a los hechos. Tienen que conocer los hechos como conocen su propia vida, ¿sí? Los que hablan bien del amor. Porque las veces en que tuve bien claro los hechos, alguna mano metí. Las veces que no tenía bien claro los hechos, cobré de lo lindo, ¿sí? Ni siquiera un caso igual anterior soluciona el siguiente, igual entre comillas. No solo porque la corroboración no es un valor veritativo, sino porque habrá por lo menos un tiempo distinto, una persona diferente, un espacio diverso, etc. 2. Principios y valores, no conceptos. Guérin que era primo de Savigny y se veían peleando, ataca diversas complejidades de la jurisprudencia de conceptos de los romanistas de su época, Savigny, Puccia y otros. Y les imputa no adecuarse a la realidad. Prevalecen en ella, según Guérin, los conceptos sobre los hechos. No se trata de negar la existencia y vigencia de principios o estándares de derecho, muy al contrario, pero ellos nada tienen que ver con la construcción del derecho a base de conceptos en la crítica de Guérin. Se los critica en tanto se pretenda que son como supuestas reglas generales de las cuales se pueda luego deducir axiomáticamente consecuencias jurídicas. Se trabaja, en cambio, analizar los hechos de caso con una orientación axiológica e interpretativa con los grandes principios del derecho. Hechos del caso, ¿no? Y principios. El más importante es el debido proceso legal. Y su parte sustantiva o garantía de razonabilidad, proporcionalidad, una banda de citas al pie, sustento fáctico suficiente. No. Sí, proporcionalidad, sustento fáctico suficiente. Sí. También se lo enuncia como justicia y equidad, no como valores sublegales, sino supralegales. Tratados interamericanos modernos agregan la eficacia y eficiencia y reiteran la equidad. A todos ellos cabe agregar un plexo de principios de origen antiguo, pero en constante reelaboración. Imparcialidad, audiencia previa, desviación de poder, discrecionalidad cero o única solución justa, seguridad jurídica, cláusula rebus stantibus, ¿sí? Que es la que complementa a pacta sunt servanda, que es que los pactos se realizan para ser cumplidos, y rebus stantibus siempre que las
se mantengan las condiciones dadas al momento de pactar. Buena fe, confianza legítima, etc. Se les puede agregar, emparentados con el principio de la mala praxis, el deber de actuar con diligencia, prudencia, cuidado, eficiencia, etc. En el obrar normal de una persona respecto a otras, en el cumplimiento de una obligación debida a ellas. La racionalidad, distinguir razonabilidad de racionalidad, proporcionalidad, adecuación de medio a fin, etc., en las distintas terminologías, los distintos derechos, son principios universales y antiguos. A guisa de ejemplo, el derecho penal enfatiza múltiples variantes. La razonabilidad aparece igualmente en derecho civil, comercial, internacional, procesal, etc. Son todos verdaderos principios generales del derecho, de validez universal. Repito, a guisa de ejemplo, el derecho penal enfatiza múltiples variantes. ¿Sí? La razonabilidad aparece igualmente en el derecho civil, comercial, internacional, etc. Tercero, el conocimiento del derecho. Una antigua máxima del derecho romano se ha venido deformando con los siglos. Se trata de que nadie puede alegar su ignorancia del derecho para excusarse de haberlo incumplido. Ello es clarísimo cuando se trata del deber de obrar de buena fe, no engañar a otro, no dañar a nadie, no abusar del propio derecho. Abuso del derecho. Artículo 1071 bis, si mal no recuerdo, incorporada por la reforma del 1968, por la, no me acuerdo el año, 68-69, por la ley 1711, cuyo padre fue Borda, cuando Yambías le pasaba el tratado, le pasaba el trapo, pero ¿qué pasaba con el Yambías? Tenía un pequeño problemita, era peronista, ¿sí? Y la reforma, en la reforma la cabeza fue Borda, e incluye el abuso del derecho, ¿sí? En el viejo Código Civil de Vélez Arfield, ley 340. Que por cierto había que escribir ese código, ¿eh? A la luz de una vela. Obviamente robó de todos lados, ¿no? Ya saben las fuentes, pero bueno. Robó en el buen sentido, ojo. Y ya como los brasileros nos adelantaban con el esposo de Freitas, ¿no? No actuar, no usar del propio derecho, actuar coherentemente, cumplir con la palabra, no autocontradecirse, estar obligado por los propios actos, no incurrir en mala praxis, actuar con prudencia, con razonabilidad, con proporcionalidad, no actuar desviadamente, ser un buen padre de familia, vivir honestamente, cumplir las reglas del mercado, ser justo, oír al otro antes de resolver, etc. Sin embargo, con el correr de los siglos han aumentado bastante los principios, pero en cambio lo han hecho de manera exponencial las normas, sobre todo de carácter administrativo. Recordemos que Agustín es, llamémosle esencialmente administrativista. Es más, Zaffaroni fue titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires
Y a Rucconi lo bocharon cuando aspiró a ese cargo. A Maximiliano Rucconi, que es un animal, una bestia, lo que sabe ese tipo. Que sabía más que el jurado. Pero lo que me asombra del tipo de Maximiliano es que nada, no se derrumbó. O sea, es un tipo que tiene claro el juego. ¿Qué vamos? Otra vez será. Sin embargo, con el correr de los siglos han aumentado bastante las normas, sobre todo carga militar. Ellas contradicen a veces los principios rectores del orden jurídico. En casos extremos es imposible. En casos extremos es imposible cumplirlas, pues así están diseñadas. Son imposibles cumplirlas, pues así están diseñadas. Y hasta donde yo sé no era un paranoico, o no es un paranoico, Agustín Gordillo. O es necesario incumplirlas, pues son degradantes o violan principios éticos fundamentales, o atentan contra el creciente orden público internacional. Creo haberlo leído de Agustín Gordillo, que no es una frase de él, calculo. Decía, al amigo justicia, al enemigo la norma. Quedan en el limbo millones de normas que no están tenidas, que están tenidas de antijuricidad o irrealidad manifiesta y que carecen de relación, salvo absurdidad, con los grandes principios jurídicos, cuál formulario presentar, cómo llenarlo, cuántas copias hacer, qué fotocopias agregar, cómo autenticar la firma, etcétera. Esto me hace acordar del departamento judicial de Quilmes, que por suerte, con todo esto de la digitalización, qué sé yo, apelabas, por ejemplo, a prisión preventiva y tenías que ir a sacar fotocopias del expediente relativo de las partes del expediente con los cuales se relacionan tu impugnación. Y si no las presentabas, te daban un changüí de 48 horas. Los que establecen esas reglas no trabajaron en su vida. ¿Sí? Y hay un tipo preso, un ser humano. Es fácil colegir que la ignorancia no puede sin más excusar su incumplimiento. Pero pareciera que la ignorancia de cómo llenar un formulario adecuadamente no puede ser juzgada con la misma vara que el actuar doloso o malicioso que perjudica a otro, incluso más si es específicamente por venganza o simple malignidad y no por descuido o desconocimiento. Toca, pues, al intérprete realizar una ponderación en el caso, que no reduzca al absurdo este irreal dogma del conocimiento de todas las normas legales o reglamentarias y revalorice, en cambio, el necesario conocimiento
y respeto, la plena vigencia efectiva de los grandes principios del derecho. La solución debe necesariamente ser justa. Ojo, podemos hablar hasta el último día de nuestras vidas sobre la justicia, ¿no? En el canal está, ¿qué es la justicia?, de Hans Kelsen. Y no llegamos a nada, pero bueno. Y en esa búsqueda es posible que haya algún caso en que quepa excusar la ignorancia de las normas secundarias, no de los principios, como tampoco se puede excusar el cumplimiento de la norma gravemente injusta. 4. Debido proceso legal y derecho soviético, derecho natural. La fuerza de estos principios, en particular el de debido proceso legal, con todo, esto está buenísimo lo que decía ahora, debido proceso legal, con todo lo que ello implica, razonabilidad, proporcionalidad, etcétera, se destaca con una frase del juez Jackson en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría de 1952, dijo Jackson que si tuviera que elegir entre las leyes de common law aplicadas por procedimientos soviéticos o leyes soviéticas aplicadas al debido proceso, no dudaría en elegir lo segundo. Les repito, miren la importancia del debido proceso. Un magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos, que intuyo que por cultura no llega a cualquiera. ¿Sí? Jackson. La Corte de Estados Unidos dictó un fallo como Miranda versus Arizona, si mal no recuerdo, el estado, donde Miranda era de lo peor. Y si mal no recuerdo, anuló todo. Y de ahí surgen los derechos de Miranda, ¿sí? Que es lo que se ve en la película. No se respetan las garantías, muchachos. Sí, Miranda, de lo peor. No se respetan las garantías, muchachos. Repito, si tuviera que elegir entre las leyes del common law aplicadas por procedimientos soviéticos, o sea, donde debido proceso cero, o leyes soviéticas durísimas aplicadas por el debido proceso, no dudaría en elegir lo segundo. White recuerda y enfatiza esta cita, pues ella muestra que lo más importante del derecho son estos grandes principios, estándares o valores. No son reglas de las que se pueda deducir conclusiones por un razonamiento lógico. Son formas de comprender y hacer funcionar el derecho para que sea justo. En otra forma de expresarlo, dice Cueto Rúa, que el juez se ve siempre obligado a decidir entre normas e interpretaciones contradictorias, y tal decisión importa un proceso valorativo previo sobre el que se funda la selección en función de los hechos del caso. La selección en función de los hechos del caso. Es una de las formulaciones contemporáneas de la justicia natural, oriunda del derecho inglés. Si bien existen importantes diferencias metodológicas de lenguaje y filosofía de la ciencia, de todas maneras sus raíces también se remontan al derecho natural, sea en su vertiente religiosa o laica. 5. Los conceptos y los hechos. Yering señaló el exceso de Savigny
de construir el derecho en base a conceptos sin partir y centrarse siempre en los hechos del caso. Recuerdo cuando discutían qué era la posesión, si era un hecho o un derecho. Los derechos reales, ¿no? Claramente claramente es un hecho. Ahora, sesiones de derechos posesorios. Nada. Cualquier cosa con tal de morder algo, ¿no? En mi obra, el fin en el derecho tiene por única finalidad poner de relieve la concepción práctica del derecho frente a la jurídica formal y la filosófica a priorística. Para ello se fijó el objetivo de poner al descubierto por doquier los motivos prácticos de las instituciones y reglas jurídicas. Critica a Savigny, por ejemplo, en el tema de la posesión, justamente por constituir una institución jurídica, prescindiendo en absoluto de su valor práctico, basándose exclusivamente en las fuentes y en el concepto. Dice además Yering que la aplicación de la usucapio, o usucapión, de un objeto incorporal, como estamos hablando de la introducción del derecho, usucapión puede ser en realidad es nuestro sistema, por lo menos el viejo Código Civil, no sé actualmente el Código Civil y Comercial que dice, parezco los viejos, no, en realidad soy viejo, como cuando hasta hace poco decía, porque la reforma constitucional del 94, pasaron 25.000 años, es decir, la nueva reforma, la nueva constitución. Lo subcapió, ¿sí? En derechos reales, las formas de adquirir el dominio es número clausus. En realidad, los derechos reales son números clausus y una de las formas de número cerrado. O sea, y no. Y los subcapiones es una de las formas de adquirir el dominio por medio del transcurso del tiempo, independientemente de los requisitos, etcétera. Que no vamos a entrar en eso porque además toco de oído, ¿no? La posesión de buena fe, la posesión de mala fe. No. 10 años, sumo una, 20 años, como lo es un objeto incorporal, como lo es la hereditas, presupone una madurez y virtuosidad de abstracción jurídica inimaginable en tiempos primitivos. El mismo Séneca la considera todavía una sutileza de los juristas. Para que un jurista llegara a la idea de extender el concepto de usucapión de los objetos perceptibles por los sentidos al objeto simplemente imaginado, basado en la pura abstracción, etc. Me da vértigo sumirme en esa literatura y cuanto más leo, más me confundo. A tal punto que cuando tengo que juzgar un caso práctico, solo puedo resolverlo olvidándome por completo de todo lo que he leído y oído. Repito, que está muy bueno esto. Me da vértigo sumirme en esa literatura y cuanto más la leo, más me confundo, a tal punto que cuando tengo que juzgar un caso práctico, solo puedo resolverlo olvidándome por completo de todo lo que he leído y oído. Y lo vinculo enseguida con el juicio por jurados, el cual uno de los más grandes
llamado Juan Bautista Alberdi. Nada. Lo escribió en la Constitución 5360 y todos miraban para otro lado. Y yo tuve una charla con Mario en ese sentido y en las sentencias con las resoluciones injustas, y él me dijo: ¿vos pensás que los jueces no nos equivocamos? Ojo, estamos hablando de un magistrado, tribunal de juicio, ¿sí? En términos de derecho penal. Bueno, cuando me refiero a Mario me refiero a Julián, ¿sí? Luego dedica más dardos a la definición de certidumbre, la compra de la esperanza. Perdón, certidumbre dije, perdón, ya estoy leyendo. Un poco la vista y un poco la cabeza. Luego de más dardo de definición, dedica más dardo a la definición de servidumbre, la compra de la esperanza, el derecho prendario sobre la esperanza, etc. Según Yeren, es propio de Savigny explorar al máximo los conceptos de derecho. Afirma que es propio de él explorar al máximo los hechos. ¿Sí? En otra forma de expresarlo, se puede decir que se abandona hoy en día la filosofía o jurisprudencia de conceptos y se supera también la filosofía o jurisprudencia de intereses, postulándose una filosofía o jurisprudencia de problemas. 6. Common Law y Derecho Continental Europeo. Quienes se acercan al derecho suelen tener una de dos grandes vertientes: los que principalmente lo practican o ejercen como abogados litigantes o magistrados judiciales y también funcionarios de la administración; B, los que principalmente lo enseñan y publican libros, tratados o manuales para la divulgación, la enseñanza, etc. Bueno, Maximiliano Rusconi constituye la amalgama por excelencia de esos dos planos. Dado que una u otra ocupación suele ser full time, no es frecuente que haya personas que tengan al mismo tiempo, sin vivencia de contradicción, ambas experiencias. Sin vivencia de contradicción, no obstante, Solimine dijo, porque él escribe la prisión preventiva un poco antes o un poco después, no recuerdo, del fallo Díaz Besone. Entonces fue un éxito, digamos, literario, ¿no? Su obra. Y Solimine es fiscal, no sé qué. Y él sostuvo, y yo le creo, porque era aparte un tipo, una buena persona, se percibió una buena persona, ¿sí? Dice, yo nunca firmaría algo que no pueda publicar, ¿sí? Y era muy garantista respecto al tema de la prisión preventiva, ¿sí? También denominada pena de prisión preventiva. Así lo denomino yo.
El artículo 5º de nuestro Código Penal habla de 4 tipos de penas. Bueno, está la quinta. ¿Sí? Tenemos reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Y la quinta, la pena de prisión preventiva. Es fácil de recordar el artículo 5º con la 5. La enseñanza, al mismo tiempo, ambas experiencias. Esta distinción ocupacional hace que los primeros presten importancia central a los hechos del caso, relegando momentáneamente en un lugar secundario la doctrina de los libros. Y hablé de Maximiliano Rusconi por no hablar de Oscar Salvador. ¿Sí? ¿Sí? Los segundos, dedicados en mayor medida a las grandes líneas del sistema jurídico, suelen prestar mayor atención a los conceptos, definiciones, clasificaciones, comparaciones, etc. Llamémosle respectivamente ocupación A y B. Recuerdo cuando hablábamos de naturaleza jurídica de algo, siempre terminábamos en que era sui generis. No, porque tiene cosas de la compraventa, no, porque tiene cosas de la locación, no, porque tiene cosas de... El franchising, el contrato de franchising tiene naturaleza jurídica sui generis. Para resolver un problema concreto, ocupación A, hace falta, antes de empezar, haber estudiado y seguir estudiando las obras de los segundos. Al entrar al caso, los hechos son el 98% del problema. 98% del problema son los hechos. Resuelta la percepción valorativa sobre los hechos en base al previo conocimiento del derecho por quienes lo escriben, ocupación B, queda una cuestión de técnica jurídica de vinculación y adecuación de la solución provisoria a B o de redacción de la solución A en base al conocimiento de B. Puede ocurrir que alguien se dedique tanto a lo primero que descuide lo segundo. Allí dictará sentencias contra derecho, arbitrarias, antijurídicas. Así la lista. Así. De cualidades de las sentencias, ¿no? Puede también a la inversa, que alguien se dedique tanto a lo segundo como que descuide e ignore lo primero. Entonces escribirá obras abstractas, sin contacto con la realidad, potencialmente inútiles. Obviamente en ambos casos no se trata sino de una exageración. Sí, y es una exageración y además esto de A y B, yo incluiría un C, ¿sí? Porque no sé si el A tiene impregnado el olor a humedad y suciedad propia de un calabozo de la provincia de Buenos Aires. Un olor que ya uno lleva impregnado en la piel, que ya no lo distingue. ¿Sí? Pero no importa. Sí, se me está yendo el tiempo, pero no importa. Entonces escribirá obras abstractas sin contacto con la realidad, potencialmente inútiles. Obviamente en ambos casos no se trata sino de una exageración. También puede ocurrir que existan simples preferencias por una u otra cosa. Hay quienes consideran que
culturas jurídicas enteras podrían calificarse de ese modo, contraponiendo, por ejemplo, el espíritu teórico alemán y el empirismo y pragmatismo francés, o el empirismo anglosajón y el carácter sistemático del derecho continental europeo. Podemos también ir a las fronteras de cada ocupación sin exceder los límites. Libros enteros analizando un solo caso, o libros tan abundantes en casos y experiencias que un teórico no le encuentra mérito científico. La gran diferencia es que A se pinta o expone más el problema, que en B se pinta o expone más la búsqueda de un posible sistema que lo englobe. Lo que no cambia es que el problema o el caso del derecho se trabaja igual en todos los países del mundo, sea cual fuere el sistema jurídico. Está en cursiva y lo repito. Lo que no cambia es que el problema o el caso de derecho se trabaja igual en todos los países del mundo, sea cual fuere el sistema jurídico. Lo que cambian son los libros, que en el mundo A explican principalmente los grandes principios y en particular los casos y problemas, y en el otro explican más el sistema, las reglas, las normas, las definiciones, clasificaciones, comparaciones, tendencia, evolución histórica, conceptos, etc. Recomiendo la evolución histórica de los derechos humanos. A mi parecer, creo que ya lo dije alguna vez, la materia más importante de la carrera de abogacía es bien dada, por supuesto, derechos humanos, y particularmente su historia. No voy a decir nada. Recuerden, cuando no tengan nada para decir, digan a la audiencia, ¿no? Adhiero. ¿Sí? Como una película que se les recomiendo, Una acción civil, un profesor de Harvard le decía a los alumnos que si se duermen durante el juicio y de repente se despiertan, lo primero que tienen que decir es objeción. Sí, no importa. En cada país de todos modos convive, conviven en el mundo A los que practican el derecho y el mundo B los que escriben y enseñan derecho. Reunidos quienes practican el derecho de países del Common Law y del derecho continental europeo coincidirán que sus experiencias son análogas. Reunidos de ambos son análogas, reunidos de ambos sistemas, quienes escriben y enseñan derecho encuentran las coincidencias en los grandes principios de uno y otro, aunque una gran dispersión terminológica. ¿Sí? Las mismas cosas, a fuerza de llamarlas distintas, pueden llegar a parecer diferentes. No lo son. Repito, las mismas cosas, a fuerza de llamarlas distintas, pueden llegar a parecer diferentes. No lo son. Llamamos prisión preventiva a la pena de prisión. Y le agregamos preventiva
porque le es impuesta a un sujeto jurídicamente inocente. Peligro de fuga, 2021. Peligro de fuga. Peligro de fuga. Primero, se tiene que hacer cargo del Estado de peligro de fuga. Segundo, hay reconocimientos faciales, que yo recuerdo cuando cursé una materia que hablaban de firma digital y todas esas cosas que eran innovadoras. En esa época decía, lo que no puede lograr la ciencia, a diferencia del ser humano, por ejemplo, es el reconocimiento de rostros. Hoy los reconoce. De hecho, esta cámara se autofocus, no sé cómo se denomina, cuando percibe un rostro. Por eso se va para los lados diciendo, no, esta cara no es humana. Reunidos, digamos, si no se encuentra coincidencia de los cambios terminología. Las mismas cosas, a fuerza de llamarlas distintas, pueden llegar a parecer diferentes. No lo son. Los grandes principios y la experiencia de la resolución de casos, esos dos puntos son universales. En una sola experiencia metodológica, un solo método de resolver casos y problemas, una sola filosofía. Que por cierto, si después escuchan la entrevista a Agustín Gordillo, que en algún momento colgaré, él dice, pará, él cuando él egresa muy joven de abogado. Y lo llama a su mentor, que no recuerdo quién era, y le dice, pero pará, bueno, le dan una cátedra de derechos humanos. Entonces dice, yo no puedo tener una cátedra de derechos humanos sin haber escrito un libro de derechos humanos. Se pone a escribir un libro de derechos humanos. Un animal este tipo. Tenía 23, 24 años. Y le dice, vos no podés hablar de derechos sin adoptar una postura filosófica frente al derecho. ¿Sí? De algún lado tenés que mirar el derecho. El derecho en los tribunales internacionales. Los tribunales internacionales son los que mejor enseñan el criterio. Su integración por jueces de distintas nacionalidades impide que cada uno invoque o aplique su propio derecho nacional. Las reglas internacionales, por su parte, son pocas y muy generales. En la solución de los casos juegan, pues, un rol claro y distintivo los grandes principios jurídicos en que los jueces puedan coincidir a pesar de su distinta formación y nacionalidad y sobre todo de la percepción de los hechos y la prueba del caso. Percepción de los hechos y la prueba del caso. Me gusta esto de percepción de los hechos. Es muy nietzscheano. Como ya creo que dijimos alguna vez, no hay hechos, hay interpretaciones. Y me consta que es así. Lo mismo ocurre con los tribunales europeos de derechos humanos, Estrasburgo y de Justicia, Luxemburgo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, con los tribunales arbitrales internacionales, la Corte Interamericana de Justicia, La Haya, Internacional de Justicia, La Haya, puesto que con sus pronunciamientos son superiores y obligatorios para las jurisdicciones nacionales, parece necesario entender su método. Acá abro paréntesis cuando dicen, no, porque los tratados internacionales tienen idéntica jerarquía que la Constitución. No. Me parece que hay un error. Me parece. Si vos incumplís una norma, hay que leer el artículo 31 de la Constitución Nacional.
que no sé si alguien lo conoce. Si vos incumplís un tratado internacional invocando tu derecho interno, ¿sabes lo que generas? Responsabilidad para el Estado argentino, en este caso. ¿Sí? Pero como la van a pagar las próximas generaciones, puesto que sus pronunciamientos son superiores y obligatorios para las jurisprudencias nacionales, parece necesario entender su método. Y no sigan citando una opinión consultiva del año 1997 para justificar la prisión preventiva. Se dictaron muchas otras cosas. Hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como también por la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos. Sugerimos leer pronunciamientos de distintos tribunales en los cuales haya la presencia de un mismo juez. Así, por ejemplo, toman que no sé la nacionalidad, y eso dependerá, parece alemán, Bergenthal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo, tribunales arbitrales, etc. Debe ser inglés. Y Michael Hentot, en el Consejo de Estado de Francia. Entonces Michael Hentot. En el Consejo, no manejo francés, apenas hablo castellano. El Consejo de Estado de Francia, el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional, etc. Steven Schwedel, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional, tribunales arbitrales, etc. Sir William Douglas, presidente del Tribunal Administrativo de la OIT, miembro del Tribunal Administrativo del BID, etc. Lucius Welde-Haber, presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, miembro del Tribunal Administrativo del BID, etc. La fuente de formación, el BID es el banco, si mal no recuerdo, el Banco Internacional de Desarrollo. Es como Banco Internacional de Desarrollo. Es como el FMI, Fondo Monetario Internacional, pero que te presta para que desarrolles en sentido amplio a tu estado. Por eso te mata con los intereses. Porque no es, te pido bicicleteo y te devuelvo. Te pido para la construcción de escuelas, carreteras, y los intereses son bravos. La fuente de formación e información que este tipo de tribunales proporcionan a través de sus sentencias es la mejor brújula para la comprensión del derecho en esta visión universalista. Se puede hacer el mismo ejercicio con igual resultado analizando los fallos de un mismo tribunal internacional en distintas composiciones. En tal sentido puede ser de interés el volumen primero, 1994-1992, de los reportes del Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C., 2000. El muestrario más extenso en el CD de los fallos, habla de sí, en 1984-2000, el Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, dije internacional, no, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pido disculpas. Lo que sí te mata con los intereses. Con numerosas variantes de integración a través del tiempo. Uno o dos miembros se renuevan casi anualmente. En todos se hallará la misma constante que este libro quiere explicar. Finalizamos 1:14. Este video no lo va a ver nadie, pero ya está grabado. Nos vemos, gente.